Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo rugía como una bestia herida mientras los bombarderos descendían sobre el suelo de Crión 4. La tierra temblaba. Las llamas convertían la noche en un infierno rojo. Javier Morales corría entre los restos humeantes de lo que alguna vez fue una colonia científica. Sus botas crujían sobre metal fundido, su respirador fallaba. La guerra no respetaba nada. Los gritos humanos se mezclaban con los chillidos agudos de los TLYN, esa raza extraterrestre que había llegado con arrogancia y fuego. Pero aquella noche, Javier no tenía tiempo para banderas. Solo le importaba sobrevivir. Hasta que la vio. Entre las ruinas ennegrecidas de un templo alienígena, una figura cayó al suelo, deslizándose entre el polvo y la sangre. Tenía el brazo roto, el rostro cubierto de cortes. Pero su piel azul brillaba como hielo bajo el fuego. Su mirada, pese al dolor, era feroz. Un grupo de soldados humanos se acercaba por detrás, armados, sin saber quién era ella ni lo que representaba. Y Javier, sin entender por qué, actuó. Corrió hacia ella, se interpuso entre la chica caída y los fusiles. Levantó las manos. ¡Alto! ¡No disparen! Está herida. ¿Qué demonios haces, Morales? Es una TLYN. Está sola. No está armada. Es solo una chica. El oficial dudó. Un segundo. 2. Luego bufó con desprecio y ordenó retirarse. Haz lo que quieras, pero si te mata, es tu problema. Javier se arrodilló frente a ella. Tenía los labios partidos y jadeaba. Sus ojos eran de un color violeta imposible. Había belleza en su rostro incluso entre la sangre. ¿Puedes moverte? ¿Por qué? Murmuró con esfuerzo. ¿Por qué me ayudas, humano? Porque no todos somos monstruos. Ella lo miró largo rato. Luego, con un suspiro, asintió. Javier la levantó con cuidado, la sostuvo contra su pecho y la llevó a través de los túneles colapsados hacia un antiguo depósito que usaban como refugio improvisado. Pasaron 2 días allí. Javier compartió su agua, su comida, su abrigo. Ella apenas hablaba, pero lo observaba con intensidad, como si no pudiera entenderlo. Finalmente, cuando pudo caminar por sí sola, ella se acercó a él una última vez, mientras afuera comenzaban a acercarse las tropas humanas. Su voz fue un susurro, pero más firme. Mi nombre es Aelara. Y tú me has salvado, a mí, la enemiga. Eso no se olvida. No necesitabas morir. No en vano. No frente a mí. Ella se inclinó hacia él, despacio. Apoyó la frente en su pecho. Volveré. Lo juro. Cuando el cielo deje de arder y las armas callen, volveré por ti, Javier Morales. Pero cuando lo haga, no vendré como esta chica perdida. Vendré con poder. Con fuego. Y tú, deberás arrodillarte. Antes de que él pudiera responder, ella se alejó, fundiéndose entre las sombras como una promesa viviente. Javier la vio marcharse, sin saber si alguna vez la volvería a ver. Pero una parte de él ya le pertenecía. Y esa parte nunca la olvidaría. La ciudad de Liria flotaba entre las nubes como una joya suspendida en el aire. Desde sus plataformas translúcidas, los humanos contemplaban la nueva era de paz. 10 años habían pasado desde la guerra con los TLYN. 10 años desde que Javier Morales enterró sus armas y trató de construir una vida entre máquinas, circuitos y rutinas silenciosas. Había aprendido a vivir con el recuerdo de Aelara como se aprende a convivir con una herida que nunca cierra del todo. A veces despertaba en medio de la noche, su nombre todavía en los labios. Pero la guerra había terminado. Ella, seguramente, ya ni lo recordaba. Ese día, el cielo se rasgó. Una enorme sombra se proyectó sobre la ciudad cuando una nave descendió desde la estratosfera, majestuosa, sin emitir un solo sonido. No era humana. No había duda. Su forma era elegante, como una lanza curvada de obsidiana flotando sobre la metrópolis. Javier estaba en la plataforma norte cuando las alarmas comenzaron a sonar. La multitud se congregó. Soldados fueron desplegados. Los oficiales gritaban órdenes. Algunos pedían evacuar.
Otros preparaban armas antiaéreas. Pero nadie disparó. La nave simplemente se abrió. Una rampa de luz se desplegó hacia la superficie. Y entonces, ella apareció. Alta, serena, cubierta por una armadura negra y azul que relucía como una estrella moribunda. Su rostro era el mismo que había marcado los sueños de Javier durante una década, pero ahora más maduro, más severo, más poderoso. Trenzas plateadas caían por su espalda. Sus ojos violeta atravesaban el alma. Y cuando habló, su voz resonó en todos los sistemas de audio de la ciudad. Javier Morales. Preséntate. Él sintió como su sangre se congelaba. Todos se volvieron hacia él. Un mar de rostros, miles de ojos. Y ella, allí, sobre la plataforma, apuntándolo con el dedo. Preséntate. Repitió, con voz autoritaria. Javier dio un paso. Luego otro. No por miedo. No por obediencia. Sino por algo más profundo que no comprendía del todo. Cuando llegó al pie de la rampa, ella bajó, con pasos lentos pero letales. Cada movimiento irradiaba un dominio absoluto. No era la chica herida que él había salvado en un templo en ruinas. Era una emperatriz. Y el mundo parecía inclinarse a su paso. Frente a él, se detuvo. Te dije que volvería. Javier no supo qué decir. Tenía la garganta cerrada, el pecho tembloroso. Saelara alzó el mentón. Y también te dije que cuando regresara, te arrodillarías. Una pausa. El silencio se volvió insoportable. El aire se volvió espeso. ¿Eso quieres?, dijo Javier, por fin. ¿Que me arrodille? Saelara lo miró fijamente. No había odio en su rostro. Solo una expectación intensa. Como si el tiempo mismo dependiera de su respuesta. No por sumisión, susurró ella. Por reconocimiento. Él sostuvo su mirada. 10 años de recuerdos lo atravesaron como un rayo. El campo en llamas. Su mano temblorosa. Su promesa. Y entonces, sin quitarle los ojos de encima, bajó una rodilla al suelo. La ciudad entera guardó el aliento. Saelara no sonrió. Pero algo en su expresión cambió. Una ternura sutil. Una herida antigua que finalmente cicatrizaba. Levántate, dijo, extendiéndole la mano. Ya no eres un soldado. Ahora eres mío. Él tomó su mano. Y todo cambió. La nave de Saelara cruzó los anillos de cristal de Barnet Prime con el silencio de una sentencia cumplida. Javier observaba desde el ventanal, sin palabras, cómo la nebulosa carmesí se expandía sobre el horizonte. La tecnología era más avanzada de lo que él recordaba. Todo era suave, silencioso, y demasiado hermoso para alguien que había pasado los últimos años arreglando conductos oxidados en la periferia de la Tierra. Pero lo que más lo desconcertaba no eran las maravillas del imperio TLYN. Era ella. Saelara. No hablaban mucho. Desde que le ofreció su mano, se mantuvo cerca pero impenetrable, como si el fuego de sus ojos no quemara por fuera, sino por dentro. Lo llevó consigo sin cadenas, sin amenazas. Solo una mirada bastaba para hacer que todos los altos mandos TLYN se inclinaran ante ella. Y a él, lo miraban como si fuera un misterio insoluble. El palacio imperial estaba tallado dentro de una montaña viva. Cristales azules crecían desde las paredes como raíces de luz. Había jardines colgantes, bestias con armaduras de oro que hacían guardia en pasillos interminables, y una corte que murmuraba cada vez que Javier cruzaba una sala. Pero nadie lo tocaba. Nadie se atrevía. Solo ella lo tocaba. Esa noche, Saelara lo llevó a una terraza privada, en lo alto del trono estelar. Allí el viento tenía sabor a hielo y estrellas. La luz de 3 lunas bañaba el mármol negro del suelo. Sobre la mesa había vino oscuro servido en copas que parecían latir como corazones. ¿Sabes cuántos mundos conquisté desde que me marché?, preguntó ella sin mirarlo, observando el vacío. ¿Cuántas veces dije tu nombre antes de lanzar una ofensiva? ¿Cuántas veces soñé con volver y encontrarte con otra mujer? Javier frunció el ceño. Nunca estuve con otra. Saelara giró lentamente el rostro. Su expresión era como el filo de un cuchillo contenido. ¿Por qué?
porque ninguna era tú. La copa que tenía entre los dedos tembló ligeramente. Durante un instante, dejó que la vulnerabilidad se asomara. No quise convertirme en esto. Pero no podía volver como una fugitiva herida. No podía presentarme otra vez ante ti como una sobreviviente. Tenía que ser algo más. ¿Para qué?, preguntó él, acercándose. ¿Para qué me arrodillara? Ella lo miró en silencio, luego bajó la cabeza. No. Para que me vieras como una igual. O quizás, para vengarme del universo por haberte conocido tan tarde. Javier dio un paso más. Estaba tan cerca que sentía el calor que irradiaba su piel, como si su energía interior quisiera salir. Él le tomó la mano. No eres una emperatriz para mí. Ni una Talyn. Eres la misma chica que sangraba entre ruinas y me miraba sin entender por qué la salvaba. Saelara levantó la mirada. Y por primera vez desde que regresó, dejó caer la máscara. Se acercó a él sin más palabras, lo tomó del rostro con ambas manos y lo besó. No con furia, sino con algo mucho más tembloroso. Como si el tiempo se doblara alrededor de ellos y por fin los dejara estar donde debían. Pero no era un beso de cuento. Fue áspero, intenso, doloroso, como si quisieran arrancarse el pasado de la piel. Sus cuerpos se buscaron como ecos olvidados. Se despojaron de los silencios, de las armaduras, de los años de ausencia. Allí, en lo alto del mundo, no hubo guerra, ni imperio, ni nombres. Solo dos personas que alguna vez se encontraron en el infierno y ahora ardían por voluntad propia. Después, ella se recostó sobre su pecho. No dijo nada por un largo rato. Y cuando finalmente habló, su voz fue un susurro que solo él pudo oír. Mañana vendrán por ti. Algunos no aceptan lo que eres para mí. Dicen que un humano no puede dormir en los aposentos de la emperatriz. ¿Y tú qué dices? Saelara lo miró con ojos brillantes. Yo digo que si intentan tocarte, los haré cenizas. Javier le acarició el cabello. Entonces que vengan. Porque esta vez, no pensaba perderla. La noche siguiente fue distinta. El aire dentro del palacio estaba más denso. Como si algo invisible se desplazara entre los muros, como si cada sombra observara, como si el silencio ya no fuera paz, sino acecho. Javier lo sintió incluso antes de que Saelara dijera una sola palabra. Ella no durmió. Se quedó sentada en la penumbra junto a la ventana, observando las luces de la ciudad imperial, su silueta recortada contra el cristal, envuelta solo en una capa negra que parecía respirar con ella. Están moviéndose, dijo de pronto, sin mirarlo. Esta noche. ¿Quién? Aquellos que creen que mi corazón me hace débil. Que tú eres mi punto ciego. Que si mueres, yo recordaré que soy una emperatriz y nada más. Javier se sentó en el borde del lecho, sin miedo, pero con algo más peligroso latiendo en el pecho, la certeza de que esta vez no era un espectador. Estaba dentro de algo más grande que él. Entonces no esperemos. Que vengan. Saelara se giró lentamente. Su rostro era de acero. Pero sus ojos eran fuego. Si te tocan, Javier, no dejaré viva a una sola estrella rebelde. No tuvo tiempo de responder. El ataque comenzó sin sonido. Una ráfaga de viento entró por la ventana sellada, como si la materia misma hubiese sido cortada. Y luego, una figura vestida de sombra cayó sobre ellos, con cuchillas curvas brillando en ambas manos. Todo fue rápido. Demasiado rápido para cualquier humano. Pero Javier ya no era solo un humano. Había entrenado. Había aprendido a leer movimientos, a no congelarse. No por reflejo militar, sino por necesidad. Por amor. Por ella. Rodó fuera del lecho justo antes de que la hoja envenenada lo alcanzara. La cuchilla cortó solo su camiseta, dejando una línea roja sin llegar a la piel. La sangre salió, pero no con profundidad. El asesino no era cualquiera. Era uno de los sombras del vacío, un cuerpo secreto de élite Talyn, imposible de detectar, imposible de vencer, salvo por alguien como ella. Saelara no gritó. No corrió. Simplemente apareció detrás del asesino en un parpadeo, su lanza ceremonial encendida con energía oscura. La cortó sin arte, sin piedad, en un movimiento limpio,
Preciso. El cuerpo del atacante cayó en silencio, como un saco de polvo que jamás tuvo alma. Javier jadeaba, con la respiración agitada. Saelara corrió hacia él, con los ojos brillando, más furiosa que asustada. ¿Estás herido? No es profundo. Ella revisó su pecho, tocó el corte con sus dedos, y cuando vio que no era letal, se arrodilló ante él con una furia contenida que le hizo temblar la mandíbula. Juraron obedecerme. Se arrodillaron por miedo, pero no me respetan. Javier le tocó la mejilla, suavemente. Entonces que vean lo que haces cuando tocan lo que amas. Sus ojos se llenaron de algo distinto. No lágrimas. No dulzura. Era otra cosa, convicción absoluta. A partir de esta noche, nadie volverá a dudarlo. Se levantó. Caminó hasta la puerta del cuarto, cubierta apenas por la capa negra. La abrió con violencia. Los dos guardianes afuera palidecieron. «Reúnan al consejo ahora», tronó su voz. «Quiero los nombres de todos los que firmaron esta traición. Y cuando los tenga, que ardan. Que sus casas ardan. Que sus banderas se hagan ceniza». Uno de los guardianes intentó objetar algo, pero su mirada lo dejó sin aliento. «Y que todo el imperio sepa que si tocan a Javier Morales, será la última decisión que tomen». Regresó junto a él, aún con el olor de la muerte en la habitación. Javier la recibió con los brazos abiertos. Ella se dejó caer en ellos, sin perder el fuego en la mirada. «Creí que esta noche podría dormir a tu lado como antes», susurró, escondiendo el rostro en su cuello. «Lo harás. Pero después de encender un incendio. Después de hacer temblar los cielos», dijo ella, con una sonrisa rota. «Pero volveré. Y dormiré donde siempre debí dormir». Contra su pecho. El salón del Consejo Imperial estaba sumido en una tensión densa como el mercurio. Las columnas de obsidiana vibraban levemente por la energía acumulada en el aire. Los altos mandos de los TLYN, envueltos en túnicas con símbolos ancestrales, ocupaban sus lugares con la cabeza baja, sin atreverse a alzar la mirada. Saelara no los observaba como una emperatriz. Los observaba como una cazadora herida. Una reina traicionada. Javier permanecía junto a ella, en el centro de la sala, con la herida de la noche anterior ya sellada por la tecnología médica TLYN. Se sentía fuera de lugar, rodeado de seres que vivían más de lo que un humano podía imaginar, pero ninguno de ellos tenía el valor de decir lo que pensaban en voz alta. Hasta que uno lo hizo. Tovar. Alto, con la piel como piedra pulida y los ojos color ceniza. Su tono fue venenoso desde la primera sílaba. «Te advertimos, Saelara. La debilidad humana es contagiosa. La carne se pudre desde el corazón. Y tú has dejado que el tuyo se consuma». Javier lo miró con calma. Lo había visto antes, en el palacio, siempre entre sombras, siempre sonriendo con desprecio cuando él pasaba. Saelara dio un paso al frente. «¿Fuiste tú quien ordenó el asesinato?» Tovar no lo negó. Solo la observó con lástima fingida. «No quería matarlo. Solo recordarte quién eres. Y lo que debes ser». «¿Y qué debo ser, según tú?», preguntó ella, con la voz quebrando el aire. «Una diosa sin cadenas. No una criatura que arde por un mortal. Nosotros te pusimos en ese trono. No él». El salón entero se heló. Saelara bajó la cabeza. Parecía derrotada durante un momento. Pero luego levantó la mirada, y fue como si una tormenta ancestral despertara. «Yo tomé este trono. Yo lo arranqué con sangre de mis enemigos. Y no por Javier, sino gracias a él». Alzó la mano, y un estruendo sacudió la sala. Su lanza imperial emergió del aire, flotando junto a ella, rodeada de fuego azul. «Intentaste matar a quien amo. Ahora pagarás con tu vida». Tovar desenfundó su hoja curvada. Su armadura ceremonial se desplegó en un segundo. Los otros miembros del consejo retrocedieron, incapaces de detener lo inevitable. «Entonces lucharemos. No por amor. Por el imperio». «No, Tovar», respondió Saelara con los ojos brillando de furia. «Lucharás por tu arrogancia. Y morirás por ella». Javier se adelantó, pero Saelara lo detuvo con una sola mirada. Su voz bajó,
solo para él. Esta lucha es mía. El combate fue brutal, rápido, casi imposible de seguir para un humano común. Pero Javier ya no era común. Observaba cada movimiento, cada estrategia. Veía cómo ella bailaba con la muerte, cada paso cargado de poder y precisión. Tobar era fuerte. Pero ella luchaba con algo que él no podía comprender, con amor. En un momento decisivo, Tobar intentó distraerla con un ataque bajo. Fue entonces cuando Javier lanzó su cuchillo, certero, rápido, cruzando el aire entre ambos. No alcanzó a matar, pero obligó al traidor a retroceder. Un error mínimo, pero suficiente. Saelara aprovechó. Su lanza atravesó el pecho de Tobar. La energía que lo envolvía estalló en chispas, y su cuerpo cayó al suelo con un sonido seco. Silencio absoluto. Saelara respiraba con dificultad. Se giró hacia Javier. Sus ojos ya no eran de emperatriz. Eran de mujer. No debía haberte dejado solo anoche. Nunca estuve solo, respondió él, acercándose. Porque tú estabas viva. Ella lo abrazó allí mismo, ante el consejo. Esto no ha terminado, susurró. Tobar solo fue el primer filo. Hay otros. Hay muchos. Entonces terminémoslo juntos, dijo Javier, acariciando su espalda. Hazme parte de tu guerra. No como un símbolo, sino como tu igual. Saelara lo besó, sin pudor, frente a todos. Y la sala, una vez llena de jueces y consejeros, se inclinó. No ante ella, no ante él, sino ante los dos. El cielo sobre Durnex Prime se tiñó de rojo púrpura cuando los primeros destructores rebeldes rompieron el bloqueo orbital. Las torres defensivas del Imperio respondieron con fuego sincronizado, pero los traidores habían sido pacientes. Sabían cuándo atacar. Sabían que Saelara estaría herida por dentro. Y pensaban que eso la haría débil. Se equivocaban. Saelara caminaba por los pasillos del acorazado imperial con una armadura recién forjada que brillaba con energía viva. Cada paso suyo hacía vibrar las paredes, no por la fuerza de su cuerpo, sino por el peso de su determinación. Y a su lado, con una armadura más simple pero con la mirada igual de encendida, iba Javier. Los soldados lo miraban con respeto. No porque lo temieran, sino porque ya no era solo el humano por el que su emperatriz ardía. Era el hombre que se había quedado, el que luchó junto a ella, el que compartió la herida y el fuego. Un igual. Frente a la proa, miles de naves se preparaban. La flota imperial estaba unida bajo un solo estandarte. Y en el centro de todos los canales de comunicación, la voz de Saelara habló con firmeza absoluta. Hoy no peleamos por poder, ni por orgullo. Hoy peleamos por amor. Porque quisieron arrebatarnos aquello que nos hace invencibles. Y vamos a demostrarles que el fuego que nace del corazón quema más que cualquier arma. Un rugido colectivo atravesó el espacio. Las tropas esperaban la orden. Saelara miró a Javier. Él asintió. Y entonces ella pronunció la palabra. Avancen. La batalla fue un huracán. Durnex Prime se convirtió en un anillo de fuego, con naves explotando como estrellas moribundas. Los rebeldes luchaban con desesperación, pero no contaban con la furia de un ejército que defendía algo más que un imperio. Defendían a su emperatriz y al hombre que había dado sentido a su guerra. Javier no se quedó en la retaguardia. Entró con un escuadrón de élite directamente al núcleo de mando rebelde, blandiendo una espada de energía TLYN con movimientos precisos y decididos. Había sido entrenado por ella. Y en cada golpe, en cada defensa, recordaba lo que estaba en juego. Saelara, su promesa, el futuro que querían construir. Dentro del núcleo, encontró al último comandante rebelde, un fanático que todavía creía que el imperio debía estar libre de vínculos emocionales. El enfrentamiento fue brutal. Javier sangró, cayó, se levantó. Y cuando estuvo a punto de ser vencido, una lanza atravesó el aire desde las alturas. Saelara descendió como un cometa de fuego, su cuerpo envuelto en ira y amor. No toques lo que es mío, dijo, con voz de trueno. Juntos acabaron con él. Juntos pusieron fin al alzamiento. Horas después, el silencio descendió sobre el sistema.
Los restos del conflicto flotaban como cicatrices en el espacio, pero el imperio seguía en pie. Y Saelara también. Regresaron al palacio. No como fugitivos ni como símbolos. Regresaron como vencedores. La ciudad estelar se vistió de luz. Las lunas giraron en sincronía. Y en una ceremonia sin adornos, sin coronas, sin falsas reverencias, Saelara se arrodilló por primera vez ante alguien. Ante él. ¿Sabes por qué me arrodillo, Javier Morales? Él la miró, desconcertado, tomándola de las manos. No. Pero no lo hagas. Sí debo. Porque me enseñaste que el amor no es debilidad. Es poder. Y que el verdadero poder se comparte, no se impone. Él la levantó suavemente. Entonces gobernemos juntos. No como reina y consorte, dijo ella. No. Como iguales. Y esa noche no hubo enemigos. No hubo amenazas. Solo cuerpos entrelazados, respiraciones tranquilas, miradas que no necesitaban palabras. Ella durmió por fin en paz, acurrucada contra su pecho, con una mano sobre su corazón. El imperio Taelyn prosperó. La guerra quedó atrás. Y las leyendas comenzaron a hablar del tiempo en que una emperatriz de piel azul eligió a un humano no por lo que era, sino por cómo la miraba. Y de cómo él, simplemente, jamás dejó de sostener su promesa. Volveré por ti, le dijo ella entre ruinas. Y volvió. No como una sombra del pasado, sino como el futuro.